Hola, soy Iván Pintor y quiero comentar esta imagen que tenemos aquí de Donald Trump con un pato y un gato, más bien con un patito y un gatito. Y esta es una imagen que promovió el mismo Trump desde su cuenta durante la última campaña y en el contexto de los extraños bulos que se generaron en torno al hecho de que los inmigrantes haitianos se comían gatos, perros y patos en Springfield, y que le generó un beneficio a la campaña, y lejos de desmarcarse de las burlas, de todo tipo de mofas que se hacían de algo tan ridículo, pues lo capitalizó, ¿no? Que es uno de los signos que yo diría que ha caracterizado la política de Trump: capitalizar absolutamente todas las imágenes que le rodean. Y yo creo que en realidad esta imagen que circuló y que además yo creo que probablemente le dio beneficios entre sus votantes, porque generó esta especie de popularidad de la que se aprovecha Trump, porque Trump, yo creo que ha aprendido muy bien el legado del populismo, sobre todo el legado de un cierto populismo berlusconiano. Yo diría que Berlusconi es un poco el santo patrón de todos los populismos contemporáneos: Trump, Meloni o incluso Ayuso, caracterizándose como una santa para un reportaje fotográfico. Y en este caso, esta imagen yo diría que tiene dos contraimágenes, o dos imágenes que le pueden hacer réplica dentro de la campaña de las últimas elecciones en Estados Unidos. Una de ellas es la fotografía que Evan Bucci tomó del atentado contra Donald Trump, una fotografía aquí real, no una fotografía fabricada por inteligencia artificial como esta, y también la imagen un poco anterior de la detención de Donald Trump, que es la primera imagen de la detención de un presidente en Estados Unidos que se popularizó y que nuevamente Donald Trump capitalizó para convertirla en merchandising, en las tazas, en cojines y en todo tipo de mercancías que además le reportaron pingües beneficios, ¿no? Dentro de la manera de hacer de Donald Trump, ese uso incluso de un tipo de inteligencia, de imagen generada por inteligencia artificial un tanto ridícula, donde todavía chirrían muchas cosas, no es esta una de las mejores imágenes fabricadas por las plataformas contemporáneas de inteligencia artificial, sino que es poco fina, es poco delicada y se advierte perfectamente que es una imagen autogenerada, ¿no? Pero eso precisamente forma parte de esa estrategia, ¿no? A mí me interesa pensar que dentro de la política contemporánea hay una especie de utilización de las formas visuales como verdadera esencia de la política, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama The End of the World, de Alex Hochuli y otros autores, donde él dice que los manifiestos o las formas políticas contemporáneas, las manifestaciones ideológicas en definitiva actuales, probablemente se recordarán más en el futuro por los memes que generan o por las viralizaciones que por el propio contenido, ¿no? Y eso es un poco la idea esencial del populismo, con las aberraciones que se han dicho y que evidentemente en el caso de Trump le ha llevado a la presidencia, le ha llevado a ocupar el sillón de la Casa Blanca. Y en ese sentido, desde luego, la imagen del atentado creo que le brindó verdaderamente una especie de pasillo abierto en la confrontación con Kamala Harris, que además se reveló, entre otras cosas, una oradora excelente en muchos sentidos, que parecía que tenía muchísimas posibilidades, pero también sabemos que la política en Estados Unidos funciona mucho a partir de los medios. De hecho, creo que es interesante pensar cómo el jefe de campaña de la anterior campaña en la que Donald Trump salió elegido, Steve Bannon, que podríamos denominar como un auténtico showrunner de la política, porque en realidad concibe la política como una forma serial, decía precisamente: la oposición son los medios de comunicación. Yo creo que esa máxima de Steve Bannon se ha hecho realidad en esta campaña utilizando las redes sociales de una manera extraordinaria, ¿no? Eso es lo que ha caracterizado un poco la posición de los republicanos, en concreto de esta especie de toma de poder por parte de Trump, que después de otra imagen que todas y todos tenemos en el subconsciente, que es la del asalto al Capitolio, es decir, que tenemos una imagen de un golpe de Estado auspiciado, los encajes de eso están por definir, pero auspiciado en muchos sentidos por Donald Trump. Esta persona ha llegado a la presidencia, ¿no? Y las imágenes han sido su camino, su vía regia hacia ese lugar. A mí me parece que es importante pensar algunas cosas en torno a esto. En primer lugar, la idea esencial de que la inteligencia artificial no ha cambiado en esencia una tendencia que existía ya antes de la popularización masiva, antes de esa especie de fractura epistémica en nuestra contemporaneidad, que viene marcada
pues en definitiva por la crisis de la COVID, ¿no? Y después por la explosión de las plataformas de inteligencia artificial, sino lo único es que ha acelerado procesos de desrealización muy profunda, en que hay una emancipación de las imágenes y de alguna manera vivimos en ese mundo que ya describía muy bien Baudrillard en La transparencia del mal, cuando decía las imágenes hoy en día no tienen tanto sentido por lo que reproducen, sino por el corte que provocan, el choque que provocan con las otras imágenes, ¿no? Ese es el mundo en el que nos movemos, y la inteligencia artificial yo creo que ha adquirido no solo una carta de naturaleza constante en nuestras vidas, las imágenes generadas, que no tienen raíces, que en definitiva son imágenes establecidas a partir de códigos miméticos de otras imágenes, sino también podríamos hablar un poco de imágenes dato, ¿no? Creo que eso es importante, porque todas estas imágenes, como otras muchas antes, ¿no?, que se fabricaban y que nos permiten hablar de un concepto que yo creo que es clave en la política contemporánea, que es la autoexposición, es decir, la creación de la propia imagen, la autogénesis de las imágenes, ¿no? En ese contexto, todas estas imágenes fabricadas por inteligencia artificial obedecen a una ruptura del ejercicio de confianza con el mundo, obedecen a una ruptura de lo que podríamos llamar el contrato civil de las imágenes. Y aquí estoy parafraseando el título de uno de los libros fundamentales de fotografía de los últimos años, de Ariela Azoulay, que se llama así, El contrato civil de la fotografía, donde ella ya establecía un poco como toda fotografía, toda imagen, podemos extrapolarlo a las imágenes en general, es un acto de poder, donde además se establecen una serie de jerarquías. ¿Quién está delante de la cámara? Ella se refería a la fotografía. ¿Qué pasa a los lados, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa cámara? Cuando trasladamos eso a la inteligencia artificial, descubrimos que hay todo un pacto de, no ya de verosimilitud, eso digamos ya pasa a un estadio secundario, sino de confianza en las imágenes, que ha desaparecido, se ha esfumado, ¿no? La propia Ariela Azoulay había aplicado métodos de análisis a las imágenes, sobre todo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, de la ocupación israelí, en algunos de sus libros, absolutamente delicados y sutiles, porque atendían no solo a las violencias más evidentes, las que hemos visto, estamos viendo en el genocidio practicado en Gaza encabezado por Netanyahu, por Galán, ¿no?, que ahora mismo están inculpados, ¿no?, por el Tribunal Internacional, aunque ellos no lo acepten, sino las violencias cotidianas, ¿no? Y ella rascaba en esas violencias cotidianas. Por ejemplo, el hecho de ver que los niños salían del colegio a una distancia de 1,5 metros, ¿no?, y que de repente en esa distancia anómala, parecía una imagen absolutamente normal, emergía la prohibición en la Franja de Gaza del intercambio interpersonal incluso para los niños, ¿no? Ese tipo de violencias analizadas. Hoy en día estamos en otro estadio, ¿no? Estamos en otro estadio con respecto a las imágenes, una renovación de ese pacto civil, de ese contrato civil de las imágenes, y estamos también ante lo que otra teórica de las imágenes contemporáneas, Ito Steyer, denomina esencialmente la spam image, las imágenes spam, las imágenes basura, en definitiva, ¿no? Ella, en uno de sus mejores artículos, fabulaba con qué pasaría si de repente los extraterrestres apareciesen y analizasen, hiciesen un corte en la noosfera, es decir, en nuestro magma comunicativo. Y decía, pues básicamente que encontrarían basura, ¿no? Es decir, el grueso de las imágenes con las que nos comunicamos son basura. Pero ojo, esas son nuestras imágenes, lo que nos define como civilización, y tenemos el deber de analizarlas para entendernos mejor, ¿no? Creo que esta es una imagen que, en definitiva, nos habla de eso. Claro, cuando hablamos de esta imagen aparentemente inocente, ¿no?, que además explora pues, algo como las mascotas, ¿no?, dentro de ese bulo de que los inmigrantes devoraban a las mascotas en Estados Unidos, sabemos que los vídeos de gatitos son una de las mercancías de los contenidos audiovisuales más consumidos, incluso por encima del porno, ¿no? O sea, verdaderamente nos define como civilización. Hay una cuestión esencial, y es que en una imagen aparentemente banal, casi disneyana, ridícula en muchos sentidos, en el fondo hallamos una enorme violencia, ¿no? Cuando fabricamos imágenes, tenemos ante todo que tomar conciencia de si acaso nuestras imágenes contribuyen a la destrucción del mundo, ¿no? Suena muy ampuloso lo de la destrucción del mundo, pero sí que hay una destrucción cotidiana del mundo. El mero hecho de emplear la inteligencia artificial supone emplear una cantidad de recursos energéticos enormes, se consume muchísima agua para hacer y transmitir cada una de estas imágenes, se genera un coeficiente térmico enorme que contribuye al cambio climático,
el uso de las redes es así, contribuye de esa manera, pero es que además el ejercicio político de emplear estas imágenes comporta algo así. Claro, si pensamos en las imágenes autoproducidas de los últimos tiempos, ¿no? Nos vienen a la cabeza como iconos del uso de imágenes de inteligencia artificial el Papa vestido de Balenciaga, el dictador Suharto en la última campaña política en Indonesia, redivivo a través de esas imágenes, y tantas otras, incluso Jesucristo caracterizado como palestino capturado por soldados israelíes, ¿no? Pero es que en ese contexto, esa utilización constante de patrones que albergan las imágenes, nos podemos encontrar con imágenes de una violencia aterradora que circulan meméticamente. Por ejemplo, esto. Esto forma parte de una campaña de una compañía inmobiliaria israelí, pocos días después de la invasión de Gaza, porque así se le puede llamar, y el inicio del genocidio, donde ya se mostraban los chalets adosados en las zonas destruidas, los chalets a construir, ¿no? Y ya se vendía la obra sobre planta en esas zonas. A mí esta imagen me parece aterradora, de una violencia enorme, pero como tantas otras, ¿no? que nos rodean en los últimos años y que contribuyen a esa destrucción del mundo. Pienso, por ejemplo, en lo que dice un joven realizador, Arthur Chopin. Se da cuenta que de las polémicas de los primeros meses de uso de la inteligencia artificial, algunas de las plataformas eliminaron las bases de datos de imágenes pornográficas, ¿no? Para no generar un porno constante, que era para lo que más se usaba esencialmente la inteligencia artificial y todavía se usa, ¿no? Y se da cuenta que en esas plataformas en que se ha vetado el acceso sea al porno que a los desnudos artísticos también, pictóricos incluso, cuando él pide un desnudo adulto, de un adulto, lo que le sale son masas de personas tendidas en el suelo con un aspecto moribundo, a veces heridas, y teratologías, cuerpos unidos extraños. Y se da cuenta que, eliminadas las bases de porno y los desnudos, el referente esencial para la creación de imágenes de desnudos son las imágenes de masacres del siglo XX. Las Shoah, la Segunda Guerra Mundial, las matanzas en los Balcanes, ¿no? Claro, eso nos lleva a esta idea de la violencia añadida, la segunda violencia ejercida sobre unas víctimas. Tenemos que tener mucho cuidado con qué repositorios, con qué imágenes emplea la inteligencia artificial para fabricar las imágenes, porque no hay nada gratuito. De hecho, el propio nombre inteligencia artificial yo creo que es más que cuestionable. No es más que computación a gran escala, computación de datos a gran escala. No hay ninguna inteligencia ahí. Esa computación a gran escala no solo desarraiga las imágenes, sino que probablemente las priva de su dimensión de auténticos motivos visuales, ¿no? Alphonse Bertillon, que fue un policía que creó los métodos de identificación actuales, el retrato robot, lo que entendemos por retrato robot, ¿no? Sí, es lo que él llamó la antropometría signaléctica. Él decía, no vemos más que lo que miramos y no miramos más que lo que ya conocemos. Esa es la idea de lo que nos reporta la inteligencia artificial, una especie de cerrazón, enclaustramiento o reducción de las posibilidades representativas, ¿no? Porque no hacen sino reciclar lo que ya sabemos. Eso hace años que nos viene sucediendo a través de las redes sociales, porque al final todos eliminamos o bloqueamos de las redes sociales a aquellos personajes que no nos gusta cómo opinan, incluso aunque sean nuestros familiares, ¿no? Todo el mundo tiene un primo o una prima que opina muy diferente de él y que incluso puede escandalizarnos. Nos protegemos de las opiniones contrarias. Con las imágenes de inteligencia artificial corremos ese mismo albur, de reducir el espectro de atención emocional a lo posible, la apertura, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo, pero que evidentemente, como absolutamente todo, se puede hackear. Yo creo que, por ejemplo, encontraríamos una bellísima contraimagen de esta, en una imagen que hizo hace muy poquitos años una chica muy jovencita, una niña prácticamente, una adolescente, en TikTok, donde ella, durante una sesión, un tutorial de maquillaje, explicaba a través de su voz lo que estaba pasando en los campos de concentración, de reclusión de la minoría uigur en China, ¿no? Había una disociación entre la imagen y el texto. Y en esa disociación el algoritmo no pudo detectar que lo que estaba haciendo era saltarse todas las censuras de ByteDance, de la compañía propietaria de TikTok en China, ¿no? Yo creo que es muy interesante pensar, digamos, en esa especie, ¿no?, de posibilidades de hackear el código que en ocasiones existen a través de las imágenes. Quiero mostraros una segunda imagen
que es el Marat de David, ¿no? Es una imagen bien conocida de todo el mundo. Y hay un libro muy interesante de Carlo Ginzburg que se llama Miedo, reverencia, terror, donde él dedica un capítulo entero a esta imagen y discute lo que otro teórico, que es Timothy Clark, había dicho de esta imagen, ¿no? Timothy Clark decía de esta imagen que aquí acaba la pintura, porque de alguna manera el elemento informativo, la representación de Marat, ¿no? En la Revolución Francesa, la muerte de Marat, desborda la dimensión iconográfica de las imágenes. Y Ginzburg dice, no, es lo contrario. Esta es una imagen donde vemos una especie de colapso entre la esfera iconográfica tradicional, el hecho acontecido que retrata y, digamos, la empatía emocional del público. Porque lo que vemos aquí es, sí, la muerte de un político, de una figura política, en la bañera, que todos conocemos, pero si nos fijamos en este brazo, por ejemplo, aquí lo que vemos es un brazo que hemos visto mil veces en los descendimientos de Cristo, ¿no? Este brazo caído nos hace identificar que este individuo está muerto. Lo hemos visto, por supuesto, en la pintura, lo hemos visto en el cine, ¿no? En películas de Ford o de Osu, lo hemos visto en muchísimos lugares. Entonces aquí lo que hay es lo que Carlo Ginzburg llama la coyuntura, ¿no? Ese encaje entre la pervivencia de formas iconográficas que conocemos y un hecho acontecido que realmente se registra, ¿no? A mí me parece que es muy interesante pensar cómo en la pintura, en la escultura, en el cine constantemente vemos la utilización de patrones visuales, ¿no? Lo que podríamos denominar motivos visuales. Podríamos decir que la esfera pública, la esfera política se articula en motivos visuales. Algunos son archiconocidos, ¿no? La Pietà. No hace falta conocer las Pietàs del Renacimiento para entender perfectamente que la Pietà es un modo de exponer el dolor injusto en medio de una tragedia, ¿no? Si miramos los premios World Press Photo de las últimas décadas, la gran parte de premios World Press Photo, ¿no? Desde en los años 90 en la Guerra de los Balcanes hasta en Yemen, la famosa foto de Samuel Aranda, son fotografías que se organizan como una Pietà, ¿no? Y hemos visto y vemos cada día muchas fotografías porque es una forma de transmisión empática de lo más horroroso que te puede pasar, ¿no? Perder a un hijo normalmente o a alguien de la familia y tenerlo en brazos por culpa de un conflicto bélico o de una catástrofe humanitaria. Como eso sucede con otras formas visuales. Pienso, por ejemplo, como una y otra vez vemos que los presidentes, cuando son investidos, caminan solos hasta la investidura. Y digo los presidentes en masculino, porque no sucede igual con las presidentas, ¿no? Este es un motivo que no tiene un origen pictórico, pero es un motivo dinámico, es un motivo que probablemente tiene su origen en el cine, por ejemplo, en películas como El joven Mr. Lincoln, de John Ford, y que cuando hemos visto, y hay un sesgo de género enorme, ¿no? Cuando vimos la toma de posesión de Angela Merkel, no iba sola caminando hacia la investidura, iba con otras personas que la cogían, ¿no? Entonces hay toda una serie de motivos que se generan, ¿no? De los afectos políticos, de la esfera civil, por ejemplo, la ocupación del espacio público, la protesta civil, ¿no? Eso, ahí emergen toda una serie de motivos absolutamente fundamentales. Hay motivos que tienen que ver pues, con instituciones como puede ser el papado y la monarquía y motivos que en ocasiones nos llevan hacia la singularidad de ciertas praxis. Por ejemplo, en el caso español, los cuerpos policiales del Estado español utilizan lo que podríamos denominar el bodegón policial para exponer los decomisos de droga o de armas, ¿no? En cualquier otro ámbito, en cualquier otro estado, normalmente se amontonan las armas, la droga, ¿no? En Estados Unidos, a veces, o en México, se pone a los criminales delante como si fuese un botín de guerra, una victoria. Aquí no, aquí hay una iconografía precisa en la exposición, ¿no? Minuciosa de cómo se colocan esos decomisos para crear una especie de inculpación a través del orden, ¿no? Entonces, toda nuestra esfera pública está atravesada por patrones visuales que podemos llamar motivos visuales, donde se produce una especie de encapsulamiento entre esa coyuntura, aquello de lo que se está hablando, y esas formas visuales que perviven y que en el fondo emergen para, sobre todo, generar ciertas respuestas emocionales, ¿no? No es algo que se haga deliberadamente, sino que normalmente aparece así, es la forma en que nos comunicamos. A mí me interesa mucho pensar, como por ejemplo, en los recientes Juegos Olímpicos de París de este verano 2024, la ceremonia de inauguración fue una especie de suma de motivos visuales de la historia de Francia, diseñada, entre otros, entre los guionistas, por algunos expertos en imagen política. Patrick Boucheron,
que es el autor de Conjurar el miedo, ¿no? Un tratado sobre la imagen política, fue uno de los guionistas. Y había a la vez un cuestionamiento, una parodia y todo un storytelling, como lo llamaríamos hoy, de la iconografía de la historia de París como centro conjetural de Francia y la historia de la grandeur francesa, ¿no? A veces entre, digamos, lo sublime y lo ridículo, ¿no? Pero que actuaba como una especie de paradigma político. Esa mezcla entre parodia, entre lo sublime y lo ridículo es lo que vemos en imágenes como esta que tenemos aquí, ¿no? Llevada a otros términos y a una utilización política. Teniendo en cuenta esta cuestión de los motivos visuales, ¿no? Teniendo en cuenta esta cuestión de lo que supone la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Como a veces asume esos motivos visuales y a veces los desborda, ¿no? Pero sobre todo nos muestra solo lo que ya conocemos, como decíamos. A mí me parece interesante traer a colación esta imagen en concreto. Esto es uno de los paneles que construía uno de los grandes teóricos de las formas visuales, no me atrevería a decir del arte del siglo XX, que fue Avi Warburg, ¿no? Avi Warburg es el padre de la llamada iconología. De hecho, él a su gran proyecto lo llamaba iconología del intervalo, y ahora explicaré muy brevemente por qué. Avi Warburg en realidad no se interesaba tanto por hacer una historia de los estilos pictóricos o plásticos en general, como hacían otros teóricos del arte de la época, estamos hablando de principios del siglo XX, sino que sobre todo le interesaba las formas de transmisión emocionales de la humanidad a través de los gestos y cómo eso quedaba recogido en la plástica. Su campo de trabajo era sobre todo el Renacimiento italiano, desde donde iba reconstruyendo lo que él llamaba las supervivencias del pasado clásico grecolatino, ¿no? En realidad lo que le preocupaba a Avi Warburg era en qué habían pensado las y los artistas del Renacimiento, qué imagen del pasado tenían cuando hacían sus obras, ¿no? E incluso lo que le preocupaba en última instancia eran cosas en apariencia tan extrañas en aquel momento como por qué siempre sopla el viento en las imágenes del Renacimiento sobre los vestidos de las mujeres, ¿no? O por qué hay determinados gestos que han tenido éxito social, como el gesto de silencio, por ejemplo, o incluso gestos en desaparición, como el de darse un golpe en la cabeza, ¿no? En el genius latino, y otros no, ¿no? Le interesaba sobre todo la empatía de las y los receptores de las imágenes, ¿no? Y ahí él empieza a forjar su método, a atender a lo que llama no solo la supervivencia, sino también la fórmula de expresión de la pasión, el pathos, ¿no? Y empieza a prepararse estos paneles para sus clases, que son enormes paneles de 2 metros, donde él coloca una serie de imágenes en apariencia heterogéneas que le permiten reconstruir eso que él llama los intervalos, el Deckraum, ¿no? El espacio entre imágenes como lugar de pensamiento, para pensar entre las imágenes, ¿no? Esta plancha u otras, ¿no? Son planchas que nos hablan sobre todo del desarrollo político. En la última fase de estas planchas, que fueron la base del atlas de imágenes Mnemosine, Mnemosine es la madre de las musas, ¿no? La memoria en la cultura griega, pues él se interesó por la política. Hay que decir que era un momento del ascenso de los nazismos, ¿no? Y empieza a desplazar su atención hacia los gestos políticos, ¿no? Podríamos decir que toda la iconología contemporánea arranca de las 2 últimas planchas de este álbum Mnemosine, donde lo esencial cuando nos confrontamos con imágenes como esta es remontarlas con otras imágenes, ¿no? Porque la pregunta tradicional de ¿en qué piensan las imágenes?, ¿no? Yo creo que ahora mismo se convierte en un enunciado mucho más complejo. Es necesario el contexto y, en este caso, el contexto de datos de las imágenes, ¿no? Esa obsesión por reconstruir el contexto de Avi Warburg es lo que nos puede servir a la hora de dar forma y análisis a eso que, digamos, algunos continuadores de la iconología política de Avi Warburg, quizá Martin Warnke, por ejemplo, uno de los más importantes, llamó la política visual, porque vivimos en la era de la política visual, ¿no? La política se hace a golpe de, no solo a golpe visual, sino a golpe rápido de Twitter, X, perdón, o de Facebook, o de Instagram, o de TikTok. Es desde ahí, desde donde tenemos que entender, por ejemplo, imágenes de violencia extraordinaria que se están generando en TikTok de soldados israelíes infligiendo una segunda violencia sobre las víctimas durante el genocidio de Gaza, o haciendo cosas tan banales como mostrar una bandera con su equipo de fútbol sobre las ruinas de una casa devastada en las que muchas personas han sido asesinadas, ¿no? Esto cambia totalmente el paradigma, ¿no?, en la historia de la representación de la violencia y de la guerra, algo que
había cambiado previamente, ya en los años 80, en los 90, la Guerra del Golfo, las imágenes operacionales de los misiles y las bombas con cámaras, ¿no? Cambió en sucesivas formulaciones de los conflictos bélicos. Pensemos lo que hace Daesh, ¿no? Daesh utiliza la imagen como violencia, las decapitaciones, el tabú más terrible de Occidente, y lo utiliza con una violencia insólita. Incluso el propio ataque de Hamas sobre Israel, prácticamente visto hoy en día, los TikToks que hay, tiene el aspecto de una película de espionaje. Es insólito, ¿no? Ese tipo de violencia. Utiliza unos determinados patrones. También los efectos de la violencia, en este caso del genocidio, ¿no? Y me parece que es interesante pensar entre imágenes. ¿Cómo remontamos esas imágenes para investirlas de toda la causalidad, el contexto que necesitan? Es lo que se pierde hoy en día. Eh, Diría que nuestro mundo ha cambiado dramáticamente desde 2011. 2011-2012, no solo porque sean años, pensemos, ¿no? Occupy Wall Street, el 15M, las Pussy Riot, la utilización masiva en aquel momento de Twitter, que empieza a formar parte de la campaña política de 2012 en Estados Unidos, sino también un hecho que hoy nos parece normalísimo, que es el scroll infinito. Y no es normal, es decir, lo inventó hace apenas poco más de una década un ingeniero, Asa Raskin, porque hasta ese momento las páginas web, todo acababa, tenía un final. El movimiento de dedos sobre Instagram, sobre TikTok, ¿no? Es algo que es muy reciente, pero sobre todo nos genera la idea de una hipercontinuidad que a veces destruye esa necesidad del corte como lugar de pensamiento, como lugar de contexto. Y quiero mostrar una última imagen que a mí me parece que es importante para entender, en definitiva, por dónde va la imagen política contemporánea, ¿no? Esta imagen es lo que se llama, en el ámbito bizantino, una etoimasia to thronou, es la imagen del trono vacío como emblema de la gloria de Dios, ¿no? Es una imagen que utiliza un filósofo italiano y la analiza en profundidad, Giorgio Agamben, quizá el más importante filósofo político contemporáneo, en un libro extraordinario que yo creo que cualquier asesor de campaña política contemporáneo debería conocer a fondo, que es El reino y la gloria. El reino y la gloria nos habla de cómo en la teología y en la política, y en la teología política, hace una comparación entre religión y política, hay una división tácita entre el reino como gobierno efectivo de las cosas, como gestión, y la gloria como aclamación, ¿no? Eso le permite a Agamben abrir el camino a un análisis, por ejemplo, aunque él no lo haga ahí, ¿no? Pero de la perpetuación de las formas de aclamación, por ejemplo, que caracterizaron a Mussolini, ¿no? La imagen de Mussolini con un pequeño león, ¿no? Un cachorro de león en su coche entrando en Roma, no es muy diferente de cosas que hemos visto, pues por ejemplo aquí no es el león, pero es el gatito, ¿no? Porque le conviene mucho más a Trump, ¿no? Toda esta idea de que la gloria hoy en día corresponde fundamentalmente no ya a los medios tradicionales, sino a las redes de las cuales los medios tradicionales se hacen eco, es decir, todo lo que circula meméticamente acaba recalando también en las portadas de diario, en la televisión. Yo creo que es absolutamente fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Hay, casi me atrevería a hablar de un díptico, ¿no? Este libro de Giorgio Agamben, El reino y la gloria, que nos habla de esta idea de la aclamación, y luego un libro maravilloso de Marie-José Monzén, una gran teórica de las imágenes francesa, que se llama Imagen, icono, economía, donde ella habla también desde el orbe bizantino de que cada imagen comporta sobre todo un territorio económico, ¿no? Y la economía es la más esencial de las fuentes y de los motores de nuestra vida contemporánea, ¿no? Se había dicho tradicionalmente que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Yo creo que hoy en día hay que aseverar algo diferente. La guerra es la continuación de la economía, no de la política, por otros medios. Es lo que estamos viendo en estos momentos, en esa especie de, y ahora utilizaré una expresión de un personaje muy poco deseable como Putin, ¿no? Pero es la guerra no lineal, ¿no? Este es el concepto que él acuñaba, porque estamos dentro de ese showrunning de una economía de guerra a través de las imágenes, ¿no? Creo que es muy importante entender que hay una supervivencia, desgraciadamente, de formas políticas que el siglo XX inventó a través de los totalitarismos, ¿no? El nazismo, obviamente, instituyó formas de propaganda que conocemos muy bien a través de Goebbels, ¿no? Y instituyó algo que sus teóricos, Carl Schmitt, por ejemplo, intentaron definir o denominar con la idea de que la soberanía en realidad pertenece no al pueblo,
sino, como él decía, a quien gobierna sobre el estado de excepción, ¿no? Lo cual dotaba de legitimidad total al líder. Yo diría que hoy en día la soberanía, a la vista de estas imágenes, de imágenes como esta de Trump y de tantas otras que vemos constantemente en ese flujo increíble del scroll infinito, la soberanía está en quien controla los datos.